Hola ¿Qué Melissa, ¿qué tal? tal? Buenas ¿Me tardes. recibes bien? Sí, te ¿Se escucho escucha muy bien el bien, audio y todo? te escucho Vale, estupendo. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien. ¿Y tú qué tal? Bueno, encantado de estar aquí contigo. Pues antes de que lleguen más personas, así vamos haciendo un poquito de tiempo, voy a explicar cómo llegaste a mi Ah, vida. mira, qué curioso. Así nos vamos a enterar todos, yo también. Correcto. Ya Venga. hace bastante tiempo, pero mira, lo tengo bastante Mm. fresco. Y hace pues bastantes, podemos decir 2, 3 años, me estaba distanciando de un sabio y fue el que me dijo, ábrete esta cuenta para poderte expresar. Era como una época en la que estaba muy cerrada por una mala época. Y Mm. dijo, ábrete, exprésate, y empecé a colgando ceremonias de test, inspiraciones, y una chica llegó a mi cuenta y me habló del Kibalión, un curso de milagros, y un día me dice, mira este hombre, a mí me encanta. Y dije, ay, a ver. Me envió un vídeo de YouTube de ti mismo haciendo una formación de las letras hebreas y no me dejó para nada indiferente. Desde aquí mi agradecimiento por proponer todo este tipo de sabiduría a las personas. ¿Y qué más te puedo decir? Me encantaría saber tu perspectiva y trayectoria al respecto, porque los que te seguimos conocemos tu historia con el rabino, pero ¿y cómo fue tu sentir? ¿Cómo pudiste experimentar, ok, es por aquí? Wow. Yo creo que eso se sabe. Es decir, yo creo que eso es un momento en el que tienes lo que yo llamo una certeza de alma, de la cual no hay duda. O sea, la duda pertenece al mundo de la dualidad, al mundo de lo físico, al mundo de la lógica racional. Pero la certeza absoluta pertenece al mundo o a los mundos superiores. En la Cábala sabes que estudiamos los distintos mundos que existen y cómo se interrelacionan. Y en ese aspecto yo sí sentí que era realmente una verdad de un grado, de una gradación muy superior al tipo de certezas que yo venía teniendo en mi vida. De manera que no tuve ninguna duda. Luego yo, por otra parte, tengo que decirte también que soy una persona muy determinada y con mucha seguridad. Es decir, en el momento en el que yo veo algo, estoy convencido de algo, lo hago. No tengo ningún miedo ni ninguna duda al respecto, ¿no? Y sobre todo cuando son cuestiones que tienen que ver, como tenían que ver en mi caso, con la transformación mía personal, pero también conocido por mí el hecho de que iba a tener un impacto en la transformación de otras personas, ¿no? Te tengo que decir que no fue fácil para mí tomar la decisión, porque yo para nada me esperaba, ni me imaginaba, ni soñaba para nada dedicarme al mundo de las terapias, ¿no? Imagino que a ti te pasaría igual, o al mundo de la transformación personal. Y yo era una persona que podíamos decir completamente normal, con una vida normal. Yo venía del mundo jurídico, el mundo del derecho, el mundo inmobiliario, el mundo bancario, imagínate. O sea, más terrenal que eso no hay nada, ¿no? Eh, al final, por una serie de avatares que ya he explicado en muchísimos sitios, pues al final empecé a mirar más profundo dentro de mí. Porque había cosas en mi vida que no funcionaban y sobre todo no funcionaban a nivel interno. Es decir, yo a nivel externo aparentemente lo tenía todo, aparentemente se podría decir que era una persona feliz y sin embargo pues enfermé. Y ahí fue cuando descubrí que la enfermedad es una forma que tiene de hablar nuestra alma para que sea escuchada cuando ya es el último recurso. Es decir, cuando tú tienes una enfermedad es porque tu alma ya no tiene más recursos para decir los niveles superiores del alma, habría que especificar, ¿no? Eh, para que tú escuches. Normalmente siempre va a haber, antes de que enferme, siempre va a haber muchísimos avisos. Yo he descubierto que muchos de los avisos anteriores suelen ser en eventos que te suceden o incluso en cosas que tienen que ver contigo, pero que no eres tú directamente, tipo el coche o la casa, suceden cosas así, ¿no? Pero el último recurso es el cuerpo físico y entonces si ya no escuchas eso, quiere decir que estás más dormido de lo que se podría llegar a pensar, ¿no? Y parece ser que yo estaba muy dormido. Entonces, mira, a partir de ahí fue como un bastonazo tremendo en mi vida, ahora fue un bastonazo maravilloso, porque gracias a eso pude despertar y fue mi primer gran despertar. Es decir, yo de todos modos en el mundo siempre había visto que las cosas no funcionaban. Quiero decir, yo veía una grandísima discordancia entre lo que decían, por ejemplo, nuestras personas de autoridad, llámese nuestros padres, nuestros familiares, o nuestros políticos, o en mi caso mis jefes, cuando tenía jefes,
y lo que realmente luego hacían. Y eso a mí me chocó muchísimo desde que era muy pequeñito. O sea, yo desde que era pequeñito me llamó mucho la atención el hecho de ver esa incongruencia en los adultos, ¿no? Con el tiempo uno se adapta a este mundo incongruente para sobrevivir, pero no quiere decir que esa sea una forma de vivir, para nada. De hecho, es una forma incongruente que a la postre te da una incongruencia en tu vida. Y llega un momento en que tu cupo de incongruencias, digamos, peta. Ya no caben más incongruencias y entonces ahí es cuando te da los niveles superiores de tu alma, ahí te dan un aviso. Y normalmente es un aviso, cuando ya tiene que ver con el cuerpo, suelen ser avisos ya como diciendo o miras, ya no hay más. Entonces, bueno, mi sentir fue, respondiendo a tu pregunta, que me enrollo mucho, mi sentir fue que para mí era fundamental ese cambio, que tenía que dar ese paso, y te decía que me costó mucho saltar a la arena pública, a la palestra pública, porque yo sabía que en el momento en el que yo saltara y empezara a decir las cosas que yo tenía que decir, iba a haber muchísima gente que hoy ya se reconocen, que son gente obviamente que están completamente dormidos, que no iban a aprobar mi discurso, y iba a haber otros muchos que sí. O sea, yo sabía que no iba a ser una persona de medias tintas, sino que iba a ser alguien que diera un mensaje, un factor de cambio que no iba a dejar indiferente por la radicalidad, si quieres, del mensaje. Radicalidad entendiendo como ir a la raíz, en su término etimológico. Entonces, bueno, me daba mucho respeto eso y me lo estuve pensando mucho tiempo, pero al final un día, después de este famoso sueño con el rabino, pues tomé la decisión de que era el momento de ir para adelante. Porque la primera vez que meditaste las letras hebreas, cuando se te planteó esta posibilidad, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cuál fue, si la recuerdas, el nombre de Dios que meditaste, por ejemplo, con cuál conectaste más? Mira, el primer nombre de Dios que medité, me acuerdo perfectamente, y los que entiendan un poquito de cábala y meditaciones van a alucinar, porque medité un yihud, que es una trenza de nombres. Esa fue mi primera meditación. Una combinación de 12 letras hebreas, que son los nombres que corresponden a la Sefirot, Keter, Tiferet y Malhut. Y es un nombre que tiene gematría 112, y en el mundo cabalista se le llama en código, se le llama Yabok. Yabok por el nombre del río que en la Torá dice que cruzó Jacob. Pero en realidad está hablando de cómo conectas con tus niveles más altos de alma, en este caso Keter. Yo recuerdo que en ese momento no sentí nada, absolutamente nada. Y aquí aprovecho para decir que las personas muchas veces que hacen meditaciones dicen, ay, Raúl, no siento nada. No pasa nada, porque el resultado de la meditación va a llegar, ya sea en sueños, ya sea en eventos físicos en tu vida, en forma de eventos que te ocurren. O sea que siempre hay una respuesta. Es decir, no se puede entender que si vivimos en un entorno computacional, altamente computacional y programable, una programación que tú hagas consciente mediante una meditación no tenga efecto. Eso no se puede entender. Entonces, por supuesto va a tener resultados, la cuestión es cuándo. Y el cuándo va a depender de tus méritos personales. Es decir, cuanto más méritos personales acumules, antes viene el resultado. La verdad que me sorprende, teniendo en cuenta el tipo de meditación que conozco, claro, meditar 12 letras seguidas es brutal. La que más conecté yo fue el nombre de Dios 58, el de soltar, Yod Yod Lamet. Sí. Una pasada, lo ponía en la botella de agua, mirándola cada vez que bebía, la dibujaba en la comida. Claro, la primera vez sí que también me costó conectar con el proceso por eh, la distracción que supone el hecho de la llamita, la estrella de David, sumérgete tú también en una estrella de David, pero a la que te acabas habituando se hace por inercia y cuando menos te das cuenta, ostras, mira, ni lo pensé y lo imaginé. Ya lo tienes muy integrado y lo que se siente es exponencial. Bravo. Mira, te voy a dar un detalle, si me permites, de este nombre de Dios número 58, Yud Yud Lamed. Son las iniciales de las tres primeras palabras de un versículo de la Torá muy potente que se dice Yahem Yelahem Lahem, es decir, Dios luchará por nosotros. Lo leí. Y es muy interesante porque en este último álbum que he sacado musical, no, pero en el anterior, que son versículos de la Torá en hebreo, hay una canción que se llama así, Hashem Yelahem Lahem, donde agarro ese versículo de la Torá y le pongo música
Y yo le explico. Entonces, cuando escuchas esa canción o cuando meditas también ese nombre y le pones esa cabana, esa conciencia, tiene muchísima más fuerza. Qué bueno, qué poderoso además, ya que quería también dejar por aquí el poder que tienen las letras hebreas, que no únicamente es el hecho de meditarlas y demás, sino que el hecho de verlas, de registrarlas con el dedo, como bien también has expuesto en otros directos, en otras enseñanzas, tienen un poder que enseguida emana. Son recipientes constantes para uno mismo. Entonces, ¿cómo afectó en la perspectiva espiritual? Porque podemos decir que cuando tenemos un impacto tan bestia como un accidente con el coche, como por ejemplo un animal que tenemos con nosotros que enferma, esto es una forma de que el universo nos está diciendo, cambia el rumbo, corrige tu camino. ¿Es así? Es que en otro momento de la vida mi respuesta hubiera sido otra. Pero desde el año 2020 tenemos que tener en cuenta otros factores que han entrado a nivel mundial y que tienen una incidencia muy importante en la salud de las personas y por supuesto los cuales no puedo nombrar porque si no probablemente este vídeo no sería visto por las personas que queremos. Pero todo el que me escuche ya entiende a lo que me refiero. Entonces, teniendo en cuenta ese otro factor, no deja de ser que estamos dentro del videojuego. Es decir, seguimos dentro del videojuego, seguimos dentro del juego. Lo que ocurre que se agravan las circunstancias, se hace más urgente aún el hacer lo que tienes que hacer y no esperar nada de tiempo. O sea, mensaje para todo el mundo. Todo el que tenga cosas pendientes de hacer en la vida, que las haga ya, que no espere, que las haga inmediatamente, que no hay nada que esperar. Mañana no existe, solo existe hoy. Podemos imaginar que habrá un mañana, pero hay que hacerlo hoy. Y por supuesto, más en los tiempos que corren, donde las circunstancias en las que vivimos son muy apremiantes, en el sentido de que, como te decía, pues ha habido circunstancias que han acelerado este proceso de transformación a nivel humanidad, pero yo te diría que antes que fijarnos en nivel humanidad, nos fijemos a nivel personal, que es lo que yo siempre explico. Porque donde realmente tú tienes influencia directa para tomar decisiones es en tu vida. Y el resto de vidas, bueno, tú puedes aconsejar, tú puedes decir. Yo siempre digo, yo digo una vez, ya no digo más veces las cosas, yo digo una vez, quien quiera escuchar que escuche, porque no pierdo tiempo ya en eso, porque bastante tengo con ocuparme de las personas que estudian en mi escuela, que se comprometen, que realmente dan un paso al frente, que son comprometidas y que sí que se merecen realmente una atención, ¿no? Y una guía, ¿no? Y mi propia vida, que es un aprendizaje diario. O sea, yo los retos que me siguen poniendo son retos de subir al Everest. O sea, ya te puedo asegurar, ¿eh? Sí, porque, fíjate, uno podría pensar que cuanto más vas progresando en tu nivel de conciencia es como que la vida es más camino de rosa, y es al contrario. Es decir, cuanto mayor nivel de conciencia, las pruebas que te trae la vida son adecuadas para ese nuevo nivel de conciencia. Entonces, por lo tanto, personas o almas encarnadas, por mejor decir, que están en este plano y que han superado y que van superando pruebas, las pruebas van a venir con muchísima más entereza, con más fortaleza, vamos a decir, más duras, pero también es cierto que tus herramientas para manejarlas también van a ser mucho más hábiles y más sofisticadas. Totalmente. Entonces, no hay que dormirse en los laureles, hay que simplemente estar pendiente, insisto, cada uno en su vida, no tanto mirando la vida de los otros, no tanto hablando de los otros, dejemos de hablar de los otros. Es más, el otro no existe, el otro es una proyección, vamos a dejar de hablar de los otros, lo único que existe eres tú. Totalmente. Porque esto que has dicho del videojuego, quiero agarrarlo, ya que en varias enseñanzas cabalísticas se menciona que, de hecho también os he mencionado en otros directos, en otros momentos, de que hay como una codificación que estructura el universo, que estructura esto como si fuera un holograma. Me gustaría que pudieras alimentar un poquito esto aquí. Bueno, imagínate, esa es la base de mi cosmovisión. O sea, estamos hablando de mi cosmovisión de la realidad, que en realidad no soy yo el único que tiene esa visión, son muchas más personas. Pero bueno, yo te podría decir, fíjate, justo me pillas preparando una clase para la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, Universidad Pública Argentina, que ha tenido a bien invitarme como parte de su cuadro docente para hablar de esto. Qué bueno. O sea,
imagínate, sí. Pero lo que pasa es que Argentina a nivel mental va a otro nivel. O sea, ellos siempre han sido mucho más abiertos y es la realidad. O sea, hay que reconocerlo, las cosas como son, ¿no? Además son una sociedad muy terapiada, conocen muy bien todas las terapias, se han terapiado desde pequeños, en familia, por separado. O sea, allí todo el mundo conoce estos procesos internos. De tal manera bueno, que en realidad, si nos fijamos en lo fundamental, si nos fijamos de verdad en lo que importa, al final yo creo que tenemos que ver, insisto, mirándonos a nosotros mismos, pero para mí lo fundamental es tomar decisiones. Es decir, estas personas que hay que son muy espirituales y que están todo el día en el mundo espiritual y que están flotando, yo les diría que pongan un poquito más de peso en su vida porque van a descubrir todo un mundo fascinante de descubrimientos aquí en la Tierra, esa Tierra de la que se quieren olvidar. Y yo por eso cuando veo que hay muchísima onda por ahí de divulgadores o no sé cómo llamarlo, no, es que van a venir extraterrestres a rescatarnos. Pero vamos a ver, vamos a ponernos serios. O sea, ¿rescatarnos de qué? Y tú le cedes tu poder de rescate a alguien que no eres tú. Tú cedes tu poder. Entonces, ese tipo de cosas hay que tenerla en cuenta. Y disculpa que me he enrollado, pero No, sí. Creo que no sé cuál era la pregunta que me habías hecho, disculpa. Lo de la codificación de lo Sí. local. Y en ese sentido, te quería decir que lo que los cabalistas enseñan es que para modificar la realidad hay que tomar acción, pero para tomar acción primero hay que conocer los códigos para poder manejarlo en el mundo no físico. Es decir, es un doble trabajo. Es un trabajo, vamos a decir, simultáneo, entre el mundo de arriba y el mundo de abajo, por ponerlo simple. Los códigos que digamos, codifican la realidad, la Cábala enseña son las letras hebreas. Lo que ocurre es que las letras hebreas no son letras solamente que componen un idioma, un lenguaje. No. Las letras hebreas, que son 22, son 22 inteligencias divinas, 22 recipientes de inteligencia, 22 formas de manifestación de la energía unificada creadora, y a partir de ahí es donde nace la dualidad. Es decir, la dualidad no nace antes de que existan las 22 letras hebreas. Fíjate que el Zohar enseña que las letras hebreas fueron creadas 2000 años después de la existencia del mundo. Entonces quiere decir que las letras hebreas en realidad nos están enseñando, ahí hay un código, porque lo que nos está diciendo es que se creó Keter, luego Jochma y luego Binah. O sea, Keter, Jochma, cada uno representan 1000 años. Y Binah, que sería una dimensión donde ya empieza la dualidad, ahí se crean las letras hebreas. Ahí ya es 22. Ya hay dualidad. ¿Ves tú? Y, en fin, una explicación un poco, no sé si demasiado profunda, pero bueno. Y bueno, fíjate, como muy por encima, que cada uno, a través de esta información, se permite hacer sus propias conclusiones y abrirse un abanico, ¿sabes? Sin pretender entenderlo, simplemente sentirlo y dejar que su energía lo reciba. Sí, sin duda, sin duda. Entonces, bueno, a nivel de estudio es muy interesante y yo por eso me decidí en 2020, primero, hacer las 22 meditaciones cabalísticas de una manera completamente espontánea y en directo. Yo recuerdo además que fue para mí una sorpresa enorme, porque claro, yo en aquel tiempo veía que todo el mundo estaba asustado, que había una grandísima congoja y yo decidí apoyarlo haciendo meditaciones, haciendo un directo todos los días en mi canal. Y es que había días con 1000 y pico personas en directo, que yo eso no lo he vuelto a ver en mi vida. Claro, no lo he vuelto a ver en mi vida, yo entiendo por qué no lo he vuelto a ver en mi vida, ¿no? Porque claro, esto era a través de YouTube, por lo tanto, ya sabemos lo que pasa en YouTube, ¿no? Sí. Pero a nivel codificación eso tuvo un impacto tremendo. ¿Por qué? Porque cuando tú estás meditando nombres de Dios, que son recetas de cocina espirituales muy precisas, que son 72. Yo siempre digo, no hay que ir a buscar nuevas recetas, ya existen 72 recetas que están probadas. No hay que inventar la pólvora ya está inventada. Solamente hay que aplicarlo. Y solamente hay que experimentarlo y en base a la experiencia científica, es decir, en base al resultado que tiene en tu vida, ves si funciona o no funciona. Y además es muy sencillo. Si funciona, te lo crees. Si no funciona, no te lo creas. A otra cosa. Así de simple. Pero más adelante, que quizás será tu camino o tu momento más adelante. Al final todo llega cuando tiene que llegar, sí. Y ya está, y esa es la historia. Pero te decía que las letras hebreas son la codificación porque fíjate que incluso a nivel científico, es decir,
te podría nombrar muchos científicos, pero por ejemplo te puedo nombrar a James Gates, que es un científico, un físico teórico de la Universidad de Maryland, muy conocido, que él descubrió dirigiendo un equipo de investigación dentro de las fórmulas matemáticas de la teoría de cuerdas, que digamos que en la física lo que se hace es que a través del lenguaje matemático se justifica un modelo de la realidad, pero lo que se hace es matemáticamente, o sea, teóricamente. Luego se puede probar en laboratorio o no, pero la física teórica te lo manifiesta teóricamente en una formulación matemática. Bueno, pues en esa formulación matemática el señor James Gates descubrió un tipo de código de la realidad insertado en esa formulación. Y era un código además muy particular, porque no era cualquier código, era un código que descubrió otro científico, Shannon, en los años 40, que era un código binario, es decir, ceros y unos. ¿Ves tú? Y si tú ves los esquemas que preparó James Gates, que los mostraré en mi clase en la Universidad de Rosario, son absolutamente el árbol de la vida. Es decir, el esquema que conocemos como el árbol de la vida y la dirección que tiene la energía, porque recuerda que de una dimensión a otra, de una sefirá a otra, ahí podríamos decir que funciona en los 0 y 1. El movimiento de energía de una sefirá a otra es: se abre el grifo o se cierra el grifo. Se abre el interruptor, se cierra el interruptor y se pasa de una a otra, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la realidad está codificada y que nosotros, gracias a la Cábala, sabiduría que ha sido compilada y salvaguardada durante miles de años gracias al pueblo judío a un alto coste, tengo que decir, para ellos y sobre todo para una parte del pueblo judío, pero que pertenece a toda la humanidad. Gracias a esa sabiduría, nosotros hoy gozamos de todas estas fórmulas, de todas estas herramientas, de todos estos instrumentos, pues para poder usarlo y para poder difundirlo. Fíjate tú que cuando en Cábala se habla de justicia o del sentido de justicia, no se está refiriendo a la justicia que imparte un juez en un tribunal. Cuando en Cábala hablamos de justicia, se dice tzedek, se refiere a la difusión del conocimiento cabalístico. Eso es hacer justicia en el mundo. Qué bueno. Así enseñan los cabalistas. O sea, son niveles de conciencia y de modos de percibir la realidad que son completamente diferentes a los que uno puede estar acostumbrado en la lógica de los 5 sentidos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la base de la Kabbalah. Dominar las letras hebreas. Dominar quiero decir conocerlas. Conocer sus cualidades, conocer sus variaciones, conocer todo lo que sea conocible de ellas a nivel racional. Eso en la Cábala se llama vestir las letras. Trabajar con ellas. En la formación de letras hebreas de mi escuela hay un trabajo muy importante con las letras que es artístico, porque es a través del arte del cerebro derecho como tú activas esas inteligencias dentro de tu alma, y te puedo asegurar que tiene un éxito espectacular, ya sea con música, con pintura, con escritura, con cualquier tipo de arte. Y conociendo estos códigos y sus combinaciones, entonces uno es capaz de modificar la realidad. Yo doy fe de ello. Yo me considero una persona absolutamente exitosa porque tengo la vida que quería tener y además la vivo de la manera que quería vivirla. Pero me di cuenta de una cosa, y es que mi vida no me pertenecía, sino que tenía que estar al servicio de una inteligencia superior. Así. Y cuando me di cuenta de eso, entonces mi vida empezó a fluir. Cuando te rendiste y todo se ordenó. En ese momento todo empezó a fluir, todo empezó a funcionar, me empezaban a llamar personas para hacer terapia. Imagino que a ti te pasaría igual, ¿no? Que de pronto, en el momento que decides, bueno, te empiezan a llamar personas para que les des consulta. Por cierto, enhorabuena por tu trayectoria también y por el contenido que subes en tu canal, que es magnífico, me encanta. Y en ese momento tomas la decisión casi sin quererlo y sin proponértelo. Y de ahí ya a fundar la escuela, de ahí y ya pues muchas más cosas, ¿no? Es que, cogiendo un poquito de lo que en torno a la pregunta, dijiste unas palabras en otros momentos que era como que gracias a la tecnología que tenemos hoy en día podemos entender la codificación de este holograma. Sí. Y es que, por ejemplo, cuando se está haciendo programación, el código de HTML, que pueden conocer los programadores o las personas que han indagado un poquito con la web, a la que se pone mal un código, ya revienta todo. Así es. Ya no salen las cosas como uno quiere en su página web y tiene que volver a ver dónde está el fallo. ¿Este fallo podría ser el tikkun o no tiene nada que ver? Mira, fíjate,
el tikkun en realidad no es un fallo, sino es el propósito de estar encarnado. ¿Cuál sería? Ese sería el... Claro. Y fíjate otra cosa muy interesante. Tú sabes que la Torá, que son los 5 primeros libros del Pentateuco, para decirlo en castellano, que todo el mundo me entienda, los 5 primeros libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, escritos en el hebreo original, esos 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Deuteronomio, etcétera, esos 5 libros se llaman la Torá. Eso es la Torá, esos 5 libros, escritos en hebreo. Y sabes que en las sinagogas judías se guarda el Sefer Torah, que es un rollo, que va enrollado en pergamino, no va en libro. Bien, ¿qué ocurre? Que ese Sefer Torah, mediante un dogmatismo religioso, que entendí luego con el tiempo que era la única forma de haberlo podido conservar, o sea que el dogmatismo hizo bien en algunas cosas, aunque muy mal en otras, existe una persona dentro de la comunidad judía llamada el sofer, que es la persona que escribe el pergamino. Tiene que tener un alma muy elevada, muy pura, y ese es el que escribe todo el Sefer Torah. Ahora, tú imagínate lo que se tarda en escribir un Sefer Torah a mano, sobre pergamino, con tinta, mediante el método tradicional, y no te puedes equivocar ni en una sola letra, porque como falle una sola letra, el Sefer hay que tirarlo, bueno, hay que enterrarlo con un procedimiento tasado y demás, pero es justo a lo que tú te estabas refiriendo. Es que ahí me di cuenta de que la Torah era un código perfecto, que si varía una sola letra, el código no sirve, pues como cuando metes un código en un ordenador para programar. Fíjate que las primeras palabras de la Torah dicen, en hebreo dicen Bereshit bara Elohim et Hashemayim ve'etares, pero las 4 primeras dicen Bereshit bara Elohim et. Ahora, et, la palabra et, está diciendo al principio fue creado el cielo y la tierra, por Dios, ¿no? Por Elohim. Pero la palabra et no se refiere en realidad, como se hace en las lecturas superficiales, a, digamos, la introducción al complemento directo, ¿no? ¿Qué es lo que creó? Bereshit bara Elohim, bueno, ¿qué es lo que creó Elohim? Pues et, lo que sea, ¿no? No, et hace referencia a las 22 letras del alfabeto hebreo, porque se compone de una Aleph y de una Tav, la primera y la última letra del alfabeto. ¿Qué te está diciendo la Torah? Te está diciendo que lo que creó en primer lugar fue el alfabeto hebreo. Wow. Es decir, los códigos. Y a partir de esos códigos se desarrolla todo. Se desarrolla, se despliega toda la realidad. Que además es una realidad interactiva, en el sentido de que el observador consciente interactúa con lo que se llama en física cuántica la latiz o la matrix, y esa latiz interactúa contigo porque es inteligente. Y cuando tú tienes un deseo, cuando tu corazón es puro, digamos, y el deseo es puro, y tiene el mérito suficiente, aquel deseo se materializa. De la misma forma que si tienes miedo, atraes el miedo, porque la latiz está para obedecer esa resonancia, ¿no? Así que así es como nos dice la Torá que se crea la realidad. Pues mira cómo es la inercia, que justamente lo que te iba a comentar ahora era en torno a la materialización, porque bueno, mi canal se dedica bastante en lo que es la capacidad de materializar que tiene el ser humano por inercia. Y quería ver contigo, o que profundizaros un poco en la idea, porque a través de los nombres de Dios se menciona que la forma de materializar es lo que yo quiero, proyectarlo hacia otro, para que yo como canal lo pueda recibir. Es algo que he podido comprobar y me gustaría que desde un vocabulario cabalístico y profundo puedas también alimentar esto aquí con nosotras. Bueno, eso que dices es completamente cierto. La explicación es porque los 72 nombres de Dios, que son 72 combinaciones, como dije, muy precisas y muy preciosas también, de recetas de cocina espiritual, esos 72 nombres de Dios tienen ya de por sí un simbolismo muy fuerte. Y es que la palabra hebrea Gesed tiene la gematría 72. Gesed significa misericordia. Esto ya nos da una primera lección. Los 72 nombres no se pueden usar para otra cosa que no sea la misericordia y la bondad. Eso por un lado. Y por otro lado, a aquello a lo que tú te referías, por supuesto que cuando tú meditas puedes y debes meditar para pedir para otra persona, pero recuerda que el otro no existe, con que en realidad al final estás pidiendo para que se manifieste en tu mundo un bien para otra persona. Pero ahí hay que tener mucho cuidado,
y mucho cuidado en el sentido de que la persona te lo tiene que haber pedido. Si la persona no te lo pide, estás interfiriendo en su ticún y por lo tanto te estás cargando con el ticún de ella. Hay que tener cuidado. Claro, pero teniendo en cuenta que el otro no existe, aquí entiendo que es cuando interviene el ego, en el sentido de, quiero ayudarle porque es miserable. Claro. Claro, si se hace desde una emanación incondicional de, pues te honro y te deseo lo mejor desde una unidad, entiendo que Sí. no tiene por qué. Sí, sí, justo. Eso, lo que pasa es que ese sentimiento o esa emoción que tú planteas es una emoción, digamos, de amor incondicional y de amor, vamos a decir, en general. Pero yo me estaba refiriendo más bien a, imaginemos una persona tiene un problema particular, no te pide ayuda, no le pide ayuda a nadie, o igual muchos amigos o personas la han aconsejado durante mucho tiempo, la persona sigue sin hacer caso. Y ahí es cuando tú no te puedes colocar en el lugar de querer desearle lo que para ti es el bien. Porque aquí sucede una cosa, Melissa, que existen muchos tipos de bien. No existe igual que existen muchos tipos de mal. No existe un solo tipo de bien ni un solo tipo de mal. Mira, aquí detrás de mí tengo el Quijote de Picasso, una pintura del año 55, porque estoy preparando mi próximo curso que va a ser el Quijote cabalístico, los secretos cabalísticos del Quijote. Y fíjate que toda la novela del Quijote, toda la historia del Quijote, de lo que te está hablando es de la evolución precisamente, de cómo uno pasa de una verdad evolutiva a otra y de una verdad evolutiva a otra, hasta que finalmente llega a lo que se llama lo bueno, porque al final de la novela dice, el Quijote vuelve a llamarse Alonso Quijano y se pone el sobrenombre de el bueno. Y bueno en hebreo se dice Tov, y Tov significa, tiene una gematría 17 y hace referencia a los días de la creación donde Dios vio que aquello que creó era bueno. Se usa la palabra Tov. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo con mi realidad tengo que crear mi realidad que sea Tov, que sea buena. Pero lo que yo a un nivel de dualidad vea en el otro, hay que respetar al otro. Ahora, obviamente, si subo a otro nivel y ya no hay dualidad, ya hay unidad, ahí me estoy situando en otro nivel. Ahí el bien es otro. ¿Ves tú? Entonces, de la misma manera que hay distintos tipos de bien, hay distintos tipos de verdad. Y cada nivel o cada mundo, por decirlo cabalísticamente, en cada olamot, en cada uno de los mundos, hay un tipo de bien y de mal y hay un tipo también de verdad. Por ejemplo, en hebreo, y de ahí viene la palabra Quijote, codificada, en el Shabbat se dice Keshot, 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 que Keshot significa una palabra aramea que es la verdad evolutiva. De ahí viene el nombre Quijote. Ahora, ¿qué ocurre? Que hay otro nombre en hebreo que se llama Emet, que es la verdad, pero ya se refiere no a la verdad evolutiva, a la verdad absoluta. ¿Ves tú? Ahí ya no, ahí ya se acabó la evolución, ya no hay nada que evolucionar, ya vuelve, retornas a la unidad, ¿ves tú? Entonces, con el bien pasa igual. Yo tenía un maestro que me decía, líbreme Dios de desearle mi bien a nadie. Analiza eso, ¿eh? ¿Puedes repetirlo? Líbreme Dios de desearle yo mi bien a nadie. Lo que yo creo que es bien para él. No lo que él necesita, lo que yo creo que está bien para él. Pues aprovechando que una persona ha comentado justo y orar para un niño enfermo, justo aquí se ata perfectamente y es que ¿qué es realmente el bien para ese niño enfermo? Quizás está canalizando cualquier patología del clan de esa forma y es que necesita ese sentido para darle algún tipo de honra y reconocimiento a esa memoria que está transmutando. Por lo tanto, ¿hasta qué punto es bien orar por él? Simplemente dejemos que se manifieste de esta forma como Dios que es. Mira, Como lo... fíjate, justamente, es eso. Fíjate qué interesante lo que me estás proponiendo, porque ahí hay muchas derivadas. Primero, esa alma decidió encarnarse en ese cuerpo para tener esa experiencia de enfermedad siendo niño. Es ¿Quién que es soy eso, yo? ¿Quién soy yo para intervenir. intervenir? Punto uno. Punto dos. Si yo tuviera que intervenir sería porque me lo pidieran los padres, que son los responsables del niño en este mundo. Sí. El niño no pertenece. Aprovecho para decir que los niños no pertenecen al Estado. Es una broma política, porque Ah, sabes que hace tiempo se decía un político que los niños pertenecían al Estado. No, señor. Los niños, los responsables de los niños son los papás, los responsables de su educación son los papás y los que más quieren a los niños deberían quererlos son los papás. Bueno, hecha ese inciso,
pues ¿quién soy yo para desear el bien, ¿no? Ahora bien, si te piden ayuda, y esto va muy en las profesiones de ayuda, como la nuestra, Elisa, a ti cuando tú ayudas a alguien es porque llaman a tu puerta, vienen a tu consulta. O sea, tú no vas buscando gente a la que Ahí ayudar, está. sino que vienen a buscarte a ti. Además, hacen un mérito, que en ese caso el mérito sería el pago de la sesión, hay que hacer mérito, y eso tiene un valor espiritual que mucha gente no entiende, pero que tiene un valor muy profundo, y aparte se lleva toda la enseñanza o todo el espejo que tú le haces a esa persona de que puede haber en su vida. Ahora, tú en ningún momento le dices, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, tú le muestras un panorama. Ahí está. Y en ese panorama la persona, en función de su libre albedrío, elige, ¿no? Bien. Con los niños pequeños hay una particularidad. Y es que los niños pequeños todavía están unidos como en una sola unidad con los papás, especialmente con la mamá. Cuando un niño pequeño tiene una dolencia, hay que ver qué conflicto tiene la mamá. ¿Hasta qué edad esto? Esto normalmente, en mi experiencia, yo te diría que como media hasta los 12, 13 años. Pero hay excepciones. La excepción está en cómo de infantilizado y de sobreprotegido esté ese niño. Porque yo he visto casos de niños con 19 años que parece que tienen 12 y por lo tanto emocionalmente siguen muy apegados a la mamá. ¿Me explico? Pensaba que era hasta los 7, fíjate. No. Ahí hay un apego muy... No, porque te voy a decir por qué. Porque la cábala explica que a los 12 años para las niñas y a los 13 para los niños, si tienen el mérito esas almas, les baja un nivel de alma que se llama la Neshama. Entonces, es una edad crucial. Por ejemplo, a las niñas les suele venir el periodo a esa edad. No es por casualidad. Es por esta regla. Y a los niños que son un poco más retrasados en el tiempo, entiéndeme, no en otro sentido, pues claro, les viene a los 13 años. Ahora bien, por eso se hace la bar mitzvah en los niños judíos a los 13 años. Ese es el motivo. Ese sería el motivo, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que, insisto, hay que tener mérito, la familia tiene que tener mérito, los papás tienen que tener mérito. Y esto a lo que tú decías, que heredan cuestiones transgeneracionales, pero por supuesto, es que todos venimos con una carga transgeneracional. Ahora, esa carga transgeneracional, a mí me gusta explicarla como si hubieras escogido de un repertorio de chispas divinas de tu árbol, esta chispita me la quedo de un abuelo, ahora de la otra abuela, ahora de este abuelo, y vas recogiendo las chispitas de pruebas que tú quieres pasar en este nuevo vehículo al que llamas tú, o al que llamas yo. Pero son conjuntos particulares y ahí entramos en el tema de los criterios de afinidad, etcétera, etcétera. Eso ya nos llevaría muy lejos, ¿no? Pero bueno, por ahí se puede trazar todo eso. Así que bueno, si hay un niño enfermo, por supuesto que los papás pueden pedir por él, por supuesto que los papás pueden honrar la presencia de ese niño en sus vidas porque ese niño está enseñando a los papás y está también liquidando ticún él mismo. Le está dando la oportunidad a los papás que liquide ticún de vidas anteriores. Bueno. Por ejemplo, si tú tienes, vamos a poner un caso hipotético, si hay un niño que está enfermo, bueno, yo he tenido hace poco en consulta un niño con un tumor cerebral de 10 años. Y este niño elige encarnarse en este mundo para tener estos papás y no otros, para estar en ese árbol genealógico y no otro, para nacer en esa fecha que nació y no otra, porque eso le provee de las herramientas que necesita para poder alcanzar su potencial. Quiere decirse que tenemos el potencial para superar las pruebas y elige el nombre que tiene y no otro, por la misma razón. Y los papás eligen tener esa prueba en la vida porque así van a reparar lo que en otras vidas han hecho a sensu contrario. Es decir, si yo ahora tengo que cuidar a un niño enfermo, es porque quizás yo en otra época maté a un niño. ¿Me estoy explicando? Sí, es pura inercia. Es una hipótesis que planteo, pero es para que se entienda el mecanismo de la compensación. Y esto es disculpa, a lo que la Torá, mal entendido, llama ojo por ojo y diente por diente. Pero no es que a mí alguien me hace algo y yo de pronto voy y le hago lo mismo a esa persona. No es eso. Es que cuando tú, que eres el abuelo, mataste a alguien, el nieto va a recibir la oportunidad de corregir el ticún del abuelo, que va a ser muy duro, claro. Y a lo mejor lo meten en la cárcel injustamente. Y nadie se explica por qué. Pero es que hay que mirar el árbol para entender por qué.
Es mágico, la verdad. Es así. Cuando se profundiza en esto, cuando uno dice, quiero entender mis injusticias y se abre a ver todos sus registros, todas sus memorias, es una pasada la de información que se revela, la cual está siendo transmutada a través de él. Es como acaban Así de... es. La ley del equilibrio, que justo la acaban de Lo mencionar, Chispita. estaban mencionando, sí. Y yo añadiría que vivimos en una época en la que esto ya está, yo qué sé, puertas abiertas para todo el mundo. Este conocimiento está ya con las puertas abiertas para todo el mundo. Ya no se puede decir, no, es que no me enteré, es que no sé dónde acudir. Es difícil a veces aceptar que uno está equivocado toda la vida, pero yo soy el primero que levanto la mano. Yo me he equivocado en mi vida muchísimas veces y sigo equivocándome cada día. Pero cuando uno se equivoca y tiene errores, tiene que saber corregirlo y asumirlo, pedir disculpas, pedir perdón a quien sea que se haya ofendido y seguir adelante para que para a las personas que vienen detrás de ti en tu árbol no les caiga el mochuelo de lo que tú has ido, digamos, cortocircuitando, ¿no? Machuelo. Me llama la atención el cómo la cábala pueda enfocar nuestra historia o como seres humanos que somos merecedores. Es decir, una persona que ha perdido la fe, que ha perdido la confianza en sí misma, ¿cómo se le dice a partir de la cábala, hey, recuerda esto, recuerda o permítete revelarte a través de esta información que eres merecedor? Mira, por mi experiencia, lo que le va a suceder a esa persona es que le va a venir un palo tan gordo que se va a tener que enterar. Ya, eso también. O sea, únicamente, si no ha tenido la suerte de poderse dar cuenta a través de estudio o a través de ver a otro, que es otro mecanismo, a través de lo que le pasa a otro, cuando las barbas de tu vecino vean mojar, pon las tuyas a remojar, el refranero castellano siempre tan acertado, pues si esa persona no ha tenido esa suerte, pues le va a venir un palo en la vida que sí o sí va a tener que mirar donde tiene que mirar. Y muchas veces uno tiene que darse cuenta de que si uno está pasando por un mal momento, si uno tiene una depresión muy fuerte, por ejemplo, o si tiene una enfermedad, o si tiene una situación con los hijos que es insostenible, o si tiene una situación con el marido o en el trabajo, lo primero que tiene que hacer es aceptarlo y no luchar contra ello. Decía Mateo en el Evangelio de Mateo, no os opongáis al mal. Se refiere a esto. Cuando tú más te opongas a la prueba que te pone la vida, que es tu maestro, más fuerza adquiere esa prueba. Entonces, lo primero que hay que hacer es, tú lo decías antes, rendirte, pero no rendirte de decir me rindo, que sea lo que Dios quiera. No, no. Entenderlo y aceptarlo. La gran lección es aceptarlo. Una vez que lo aceptas, entonces empiezan a producir movimientos en tu conciencia. Y los movimientos que se van a producir en tu conciencia son de actualización de tu conciencia. Y te van a suceder eventos entonces que te van a dar la oportunidad de compensar o reparar de alguna manera o de salir a otra situación. Te pongo un ejemplo. Si, por ejemplo, tú tienes una situación muy complicada con tu pareja, o con tu marido, con tu mujer, con lo que sea, y ves que no tiene salida, que no hay comunicación, lo que sea, en ese momento tú quieres darle una solución. Obviamente un conflicto no depende de una sola persona. Yo siempre digo, el conflicto entre dos personas depende de las dos, no de una sola. Pero si tú aceptas la situación, y aquí es donde está el problema, porque la mayoría de personas no aceptan que la otra persona cambie, o que la otra persona sea diferente, o que tenga derecho a que tú ya no quieras estar con ella o ella contigo, ¿no? Sucede. Primero aceptar. Y una vez que lo aceptas, se van a producir circunstancias que te van a permitir solventarlo con mayor suavidad. Porque lo que produce la suavidad es precisamente la sabiduría de aceptar la contabilidad divina. La contabilidad divina, amigos y amigas, no se puede poner en cuestión. Lo que sí se puede hacer es que cuando aceptas la contabilidad divina, a eso se le llama principio cabalístico. ¿Por qué? Porque la palabra Kabbalah, en hebreo del verbo lekabel, es una kuf, una bet, una lamed y una he, que se podría leer kal hebet. Es decir, kal significa fácil, ligero. Te hace la vida más fácil, más ligera. Qué bueno. Pero tienes que aceptar el mundo dual, habet, es decir, la dualidad, la letra bet.
tienes que aceptarte como individuo bet, como individuo dual. Dado que últimamente me estoy adentrando a este concepto de rendición, me gustaría que se mencionara primero lo que es un tikkun de cara a la cábala. ¿Cómo lo dirías? ¿Qué es un tikkun? Bien, tikkun se puede traducir directamente como reparación, Vale. o como rectificación. Lo que ocurre es que el término implica muchísimos aspectos y muchísimas derivadas. Implica, por ejemplo, el fundamento mismo de nuestra encarnación en este mundo. Es decir, si no existiera tikkun, no existiría este mundo. Este mundo solo existe porque existe el tikkun. Este mundo solo existe porque se ha transgredido. Y como se sigue transgrediendo, existe este mundo. Como dice un curso de milagros, el día que entiendas un curso de milagros, desaparecerás. Upa. ¿Qué pasada esta? El mundo solo existe porque existe el tikkun, el karma, Entonces, en otras culturas. y el soltar este tikkun, este motivo de reencarnar, es cuando te acercas a esta rendición, a este fluir de la vida. ¿Es así? No es soltar el tikkun, es todo lo contrario, es aceptar el tikkun, entender por qué lo tiene. Claro, lo más interesante es estudiarlo, que es lo que tú y yo hacemos y lo que muchos terapeutas hacemos, es decir, ayudar a la persona a que estudie por qué le pasa lo que le pasa. Esta sería la clave. Es Y como que al entonces, final este tipo claro, de cuestionamientos es lo que te abre a profundizar en ti, en autoconocerte, a ver que mucho más de lo que nos cuentan, no hace falta entrar en detalles, entonces es como una profundización extrema que te sí, abre realmente conocer la verdad o al menos acercarte. así es. Pero siempre una verdad evolutiva, porque dentro de un tiempo vas a acceder a otra verdad. ¿Eh? Recuerda lo que hablábamos antes, ¿no? De la verdad evolutiva, que Quijote. Bueno, lo que te proporciona el hecho de que tú seas consciente de que traes un ticún es precisamente que el ticún empieza a perder fuerza. Porque como ya lo sabes y lo aceptas, esos programas que luchan por sobrevivir, porque son inteligentes, empiezan a entender que tú los ves y que los miras con otros ojos, que no te resistes, que no los condenas, que no los juzgas. Y entonces lo que se hace es transmutarlo. Y ya está. Es que justo cuando a medida que lo estabas expresando, me vienen estas tensiones que hay en las memorias del clan, que se van heredando sin sentido hasta que uno se atreve a mirarlo a la cara, a reconocerlo, y entonces aquí es cuando se libera. Así es. Y bueno, Así es. vamos a entrar a lo que me comentaste ayer, no sé cómo vas de tiempo y si se va a alargar mucho esto, pero me Venga, comentaste que vamos allá. muchas vidas dentro de la misma vida. Bueno, ese es un concepto muy profundo y tiene que ver con lo que justo estábamos comentando. También tiene que ver con el Quijote, que no quiero destripar mucho de lo que voy a impartir en el curso, pero cuando uno toma conciencia de algunos de los principios que acabamos de hablar, lo que ocurre es que uno empieza a mirar la vida de otra manera. Y cuando uno empieza a mirar la vida con una perspectiva mucho más amplia, como una sucesión de etapas en las que uno pasa de una verdad a otra, lo que ayer era bueno, hoy ya no lo es, o lo que ayer me satisfacía a nivel espiritual, hoy ya necesito un paso más, o etcétera, etcétera. Entonces lo que ocurre es que uno, si es consciente del procedimiento, cambia literalmente de vida. Cambia literalmente de vida. Y uno puede cambiar de vida en esta vida 100 veces. Porque todo lo que sea tomar decisiones, que sean decisiones de calado, profundas, que cambien tu vida, eso tiene un mérito espiritual tremendo, pero tremendo. Mira, te pondré un ejemplo. Cuando han venido personas a mi consulta en el momento, por ejemplo, con enfermedades muy graves, estoy hablando de cáncer o enfermedades neurodegenerativas, que en un momento de mi vida yo vi muchísimas. Yo me tiré, especialmente en el 2014-2015, la mayoría de consultas eran cáncer. O sea, imagínate. Todo lo que yo veía en ese momento yo proponía. Cuando la situación es tan extrema, para revertirla, una vez que la persona ha tomado conciencia de lo que, digamos, estaba haciendo de manera incongruente, incoherente, el siguiente paso es cambiarlo todo. Una persona con cáncer tiene que cambiarlo todo en su vida. Pero cuando digo todo, es todo. Esto cuesta entender. ¿Qué pasada?
¿Por qué? Porque lo que te está haciendo ese proceso no es algo que tiene la intención de matarte. No, en realidad tiene la intención de despertarte. Es posible también que tu alma haya elegido dejar este plano mediante ese proceso, lo cual es respetable. Pero me estoy refiriendo a esa llamada de atención en cuanto a la incoherencia que tú tienes con tus, digamos, entre lo que son tus programas biológicos y lo que te dicen tus creencias o principios. Es decir, no aguanto a mi madre, pero sin embargo tengo que estar con mi madre todos los días. Y mi madre no para de insultarme. Claro, al final esa persona va a enfermar. Totalmente. Porque claro, ¿cómo va a dejar a la madre? Pobrecita. Me estoy explicando, pero sin embargo tiene que dejar a la madre, porque si no va a morir. Pero ¿Entiendes? de que el alma elija morir de esa forma, Sí. no hay manera de transmutar eso. Bueno, Es decir, inercia sí o sí te va a llevar a la muerte, ya que tengo entendido por una película que, bueno, primado negativo y demás, que dice que uno, cuando enferma, se suicida de alguna forma, porque es como, ¿cómo permites que tu alma acabe yéndose por esto? Es como que te has olvidado completamente de ti. pero es que depende de tu nivel de conciencia. Mira, fíjate, el Zohar, que es una de las fuentes básicas de la Cábala, dice que solamente hay 3 cosas que cuando el alma se encarna en este mundo son inmutables, que son el número de hijos que vas a tener. Eso es inmutable, eso está acordado y no se puede mutar. El dinero que vas a tener, la parnasá, dice en realidad, no sería el dinero, sería el sustento. Y los años de vida. Esas 3 cosas, eso está sellado y firmado. El resto, que es lo que yo llamo el acompañamiento siempre se puede cambiar. Pero para poder cambiar el acompañamiento hace falta mérito espiritual, fuerza espiritual, poder personal, que decía don Juan en la trilogía de Carlos Castañeda, poder personal. Y para acumular poder personal tienes que hacer mucho mérito personal. ¿Entiendes? Y entonces se puede cambiar. Entonces, para entenderlo, sí que, por ejemplo, si imagínate que pone los 23 años tiras de este plano por esta patología, me dices que con mérito se puede cambiar. Con mérito se puede cambiar. Vas cogiendo numeritos. ¿Cuáles son los méritos? En hebreo se dice el mérito zehut, que es una palabra muy potente, porque te está diciendo que tu vida en este punto depende de tu zehut, del mérito que tengas. Es decir, tú sigues vivo en este plano por el mérito que tienes, por el ticún pendiente que tienes y por el mérito de lo que vas a hacer. Y muchas personas seguimos vivas en este plano no por el mérito de lo que hemos hecho, sino por lo que vamos a hacer. Esto me lo dijo un sabio y la verdad se me quedó aquí a fuego. Porque, Y bueno, de meterme en todo esto tenía mucho miedo a lo que era la patología cáncer, era una locura. Bueno, ya tengo un vídeo por ahí al respecto. Y me dijo, tranquila, porque es que no te puede pasar nada por lo que está por venir para ti. No sé cómo lo sabía, sí. pero efectivamente todo se ordenó para poder ofrecer todo, bueno, un montón de acompañamientos y personas que han cambiado la vida. Correcto. Y de hecho, tu caso y el mío son muy paralelos en ese aspecto, porque en mi caso fue exactamente igual. Es decir, yo tenía que haber muerto 3, 4 o 5 veces y no morí, pues porque tenía que estar aquí, lo que decíamos antes, la vida, el cambio de vida, ¿no? Los cambios de vida dentro de una propia vida. Y yo no sé las veces que he cambiado de vida ya, he cambiado de país y todo. O sea, es que ya, cuando uno se cambia de residencia, es un mérito muy importante también. Cuando uno se cambia de ciudad, de país, cuando uno se cambia de nombre. Esto es lo que te iba a explicar. Cuando yo tenía casos de cáncer muy graves y yo veía cómo estaba la situación, una de las medidas más potentes que hay es cambiar el nombre de la persona, que la persona cambie el nombre. Esto es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. No por el hecho de escoger un nombre y que la persona se ponga el nombre, sino porque la persona, esa alma, asuma como propio el nombre que se le propone, porque el nombre tiene cualidades terapéuticas. Acordémonos que el nombre, que sería un nombre que siempre hay que expresarlo en letras hebreas, aunque sea castellano, el nombre, aunque sea inglés, lo que sea, pero la combinación de letras hebreas tiene que ser la justa. O sea, hay auténticos expertos en esta materia y tiene que cuadrar muy bien con toda la situación vital y luego el recipiente, el que lide esa persona, tiene que aceptarlo de buen grado. Volvemos a la aceptación, a la no resistencia a ese mérito, ¿no? Entonces, bueno, es toda una enseñanza y desde luego toda una lección de vida.
por ejemplo, yo recuerdo al principio cuando venían pacientes a mi consulta, insisto, de cáncer, y muchos de ellos morían, porque ya venían en un estado muy terminal o porque ya venían... Bueno, recuerdo perfectamente el primer paciente que tuve fue un glioblastoma grado 4 en el cerebro, que es un tumor que crece muy rápido y que es incurable. Y me acuerdo, vino en silla de ruedas, imagínate. Y yo recuerdo que a los pocos días murió y en ese momento yo pensé que había una razón por la cual yo me había encontrado con esa persona. No era por ayudarlo a que se quedara vivo en este plano porque su alma ya había decidido que se marchaba. Era más bien por lo que yo tenía que aprender de él que lo que él tenía que aprender de mí. ¿Qué consideras que fue la lección? La lección fue a respetar el proceso de muerte, aunque a uno le duela. Qué buena. Así. ¿Por qué? ¿Y lo que decías de morir antes de morir? Claro, en muchas culturas, en muchas tradiciones antiguas existe este concepto de morir antes de morir. Es decir, cuando uno muere a lo que es, nace a otra cosa. Y eso se puede hacer durante la vida. No necesitas morirte físicamente para cambiar de vida. Entonces, todas las veces que cambias de vida estás muriendo antes de morir. Y lo que ocurre es que no estás muriendo de una forma, digamos, traumática, dolorosa, sino que antes, al contrario, tú estás asumiendo tu responsabilidad, estás haciendo que ese convencimiento interno, esa verdad interna que te guía, sea la que dirija tu vida, permites que, como decía Éxodo 25:8, dice, me haréis un templo y habitaré en ellos. Quiere decir que permites que la inteligencia única creadora se asiente en tu corazón. Y cuando permites eso, entonces quien dirige el barco de tu vida ya no eres tú, se dirige a través tuyo, que no es lo mismo. Y entonces es cuando tu propósito de vida coincide con el propósito de vida que el creador tiene para ti. Y ahí el éxito está asegurado. Es así. Esto me gusta llamarlo como inercia, porque tú naces ya con ese propósito y justamente son como las preferencias egoicas que te distancian de esto. Así Y cuando es. te quita de toda esta dualidad mental y Así se es. rinde a su energía, esta energía ya le lleva a lo que su alma anhela, su realización, porque al final lo que es el karma, que bueno, no sé si el tikkun sería también algo que te realiza, pero de Sí, cada... es equivalente. Es equivalente. Mira, sí, sí. Es ¿Y qué equivalente. película recomendarías al respecto con esto de vivir, no, que muchas vidas dentro de una? Mencionaste una ayer, por dejarla por aquí también. Mira, hay una peli muy buena que me gustó mucho en su día que se llama Las posibles vidas de Mr. Nobody, protagonizada por Jared Leto. Esa me llamó muchísimo la atención, en su día la vi hace mucho tiempo. Luego también hay una película que es un clásico que es El Príncipe y el Mendigo. También la recomiendo, hay muchas versiones del Príncipe y el Mendigo, pero cualquiera de ellas puede servir. Y luego hay una película muy interesante que se llama El Día de la Marmota, protagonizada por Bill Murray, no sé si la conoces. No sé. Bueno, pues la recomiendo, la recomiendo. En inglés se llamaba The Groundhog Day o algo así, el Día de la Marmota. Bueno, y en México y Latinoamérica se llamaba Atrapado en el Tiempo o algo así. Protagonista Bill Murray, años 80. Y es una película muy interesante porque te está contando en lenguaje de primado negativo cómo es que el alma queda atrapada en este mundo y cómo si tú no decides aceptar la realidad, te vas a seguir quedando atrapado en la misma vida. Conclusión, te quedas atrapado como una marmota, porque es el día de la marmota. La marmota, ¿qué hace? Dormir, hibernar, que es lo que la mayoría de la población hace, es dormir, hibernar. Aunque sea verano, están hibernando. ¿Eh? Y lo que nos propone esta película es precisamente un espaldarazo y aprender cada vez más de esta realidad para poder superar la pantalla del videojuego, si quieres en estos términos. Pasa igual con la película de Free Guy, esa sí la conocerás, ¿no? Y quizás Tampoco. ahora mismo no me viene ninguna, Bueno, la verdad. anotamos Free Guy, creo que hay dos partes, pero la primera de Free Guy es espectacular porque
porque, en fin, la lección es exactamente igual. Pero es que es lo mismo que explicaba la Torá hebrea hace 3.300 años. Lo que pasa es que hoy tenemos otro tipo de mito. El mito moderno es el cine. Pero hace 3.300 años no había cine. Había las pinturas de las iglesias, o había el rabino dando el discurso en la sinagoga, o había el sabio que se ponía a hablar. Acuérdate que también que la mayoría de la población era iletrada, o sea, hasta antes de ayer, en términos históricos, yo qué sé, el 90% de la población española era completamente analfabeta. O sea, imagínate. O sea, mis abuelos, la generación de mis abuelos, eran completamente analfabetos. Y eso es antes de ayer en términos históricos, ¿eh? O sea que... Por aquí preguntan, supongo que porque se lo quieren apuntar, que para repetir el nombre de la película de la marmota. Bueno, en Sudamérica se llamó Atrapado en el Tiempo. Y en Mira, España se llamó El Día de la Marmota. ujú. Ese es el nombre. Entonces, para personas cercanas, me gustaría que ir cerrando el directo con lo que comentaste del mérito en lo que yo ofrezco un servicio y esto tiene que ser compensado de alguna forma energética. Has Mm. mencionado de forma económica. Uh-huh. No sé si, por ejemplo, una comida sería suficiente, un obsequio, o sí tiene que ser economía. Mira, en el caso de las profesiones de ayuda, y a las profesiones de ayuda me refiero a los terapeutas, y te digo porque tengo muchos alumnos y estudiantes terapeutas, y daba el año pasado, ahora sabes que estoy de año sabático, ¿no? Lo digo para que se entienda también que estoy de año sabático, no estoy dando clases este año, pero una de las formaciones de mi escuela es el programa certificado. Quiere decir, donde yo certifico alumnos para que puedan ser terapeutas de mi metodología. Y ahí profundizamos muchísimo en la falta de merecimiento que tienen los terapeutas. Los terapeutas en general tienen un problemazo con el dinero tremendo. Estoy de acuerdo. Tremendo. Pero tremendo. Los coaches, terapeutas primero tienen un concepto de sí mismos que no se dan a valer. Se sienten muy infravalorados. Segundo, les da vergüenza pedir dinero por su trabajo. Y tercero, los que lo hacen lo cobran muy barato. En el Es que sentido de me hace gracia porque empecé así, como estás mencionando. Como sí, sí, sería. sí, sí. Yo te voy a decir cómo empecé yo. Yo empecé directamente cobrando caro. Toma ya. Directamente. Quiero decirte, porque tienes que facilitar al quien viene a verte que su mérito sea digno, que le resulte Es que meritorio. ahí está. Es como una intención de aquí voy y me voy a entregar de verdad a través de este intercambio. Es como su intención de aquí es donde yo decido entregarme o evolucionar mi alma. Y al final, Correcto. aunque seas un terapeuta pésimo, que bueno, si te han llevado ahí, seguro que no, pero aunque fuera pésimo, el hecho de tu entrega ya provoca en ti una inercia que te va a llevar a la armonización de cualquier cosa que tengas. Totalmente. Pero es que digo más, incluso está escrito en los escritos antiguos, especialmente en la Cábala, que pagar, dar dinero, el dinero no es dinero, es una energía, esto lo tenemos que entender. Y cuando tú prestas esa energía, estás generando un mérito, sobre todo si va en pos de tu despertar espiritual. Y eso sí que no se puede decir que tiene ni precio. Lo que ocurre que le tienes que poner un precio para facilitar el intercambio, pero en realidad no tiene precio, no se puede valorar. Esa es mi opinión. Totalmente. No sé si quisieras añadir algo más. Si alguien tiene preguntitas, dejamos unos par de segundos. Sí que me vi un poquito una persona que preguntaba si haces cartas individuales actualmente. No, actualmente no. Primero porque estoy de año sabático y segundo porque lo hago, pero lo hago dentro de un contexto grupal. Es decir, cuando vuelva allá por el 2025, reanudaré las consultas de Kabbalah, que son grupales. Lo que ocurre es que dentro de las consultas grupales yo veo dos casos, siempre personales. Y ahí sí, ahí desarrollo la consulta totalmente personalizada. Lo que ocurre es que lo hago en grupo, con muchas personas delante, porque cada cosa que se dice tiene que ver con todos los que están delante, claro, esto ya lo sabemos. Es así, es que de hecho cuando vamos a un concurso, vamos a un espectáculo,
No es casualidad el sitio donde estás colocado, ni la persona que tienes a los costados, ni lo que se va a desarrollar ese mismo día. Tienes totalmente la razón. A ver, que parece que han saltado una pregunta. Mira, En lesión, quiero hacer un comentario, si me permite. claro. Aquí en la audiencia ahora mismo hay una pareja que está de vacaciones en Cerdeña, que en nuestra vuelta de Buenos Aires nosotros tuvimos una conexión con ellos muy bonita, porque coincidimos con ellos en la sala de espera del aeropuerto. Ellos iban a Italia, nosotros íbamos a Ámsterdam, pero coincidimos en el aeropuerto de Buenos Aires. A esta familia se le perdió la cartera. Se le perdió la cartera con billetes, pasaportes, dinero, imagínate. Ujú. Mi mujer se encuentra la cartera. Y ¿Y de casualidad, ¿perdona? os habíais hablado antes, dices? No nos conocemos de nada. Ahora, mi mujer se encuentra una cartera, o sea, yo estoy y mi mujer viene con una cartera. Y en la cartera, pues hay billetes de avión, hay pasaportes y vemos la hora del vuelo y el vuelo es dentro de una hora. Imagínate. ¿Qué tema? Bueno, pues mi mujer entonces dice, bueno, lo voy a llamar a la autoridad del aeropuerto. Bien, se marcha. En ese momento, en la misma sala donde estoy yo, una señora dice a un encargado de allí, dice, oye, perdone, se me ha perdido una cartera, por favor, ¿puede usted tal? Y entonces le dije yo a la señora, perdone señora, mi señora ya ha encontrado la cartera. Llame usted a su marido, que venga para acá, yo llamo a mi señora, que vengan para acá y que se encuentre. Y ahora mismo están viendo este directo, casualidades de la vida, están en Cerdeña y están en Cerdeña gracias a que ocurrió ese milagro. Pero lo más bonito de todo es que cuando nosotros vayamos a Buenos Aires ya hemos hablado que nos vamos a encontrar, nos vamos a comer un asado juntos, nos vamos a conocer, porque obviamente que nos teníamos que conocer. ¡Qué magia! ¿Eh? Aquí ¿Cómo? están, aquí están Óscar y Rosana, les mando un beso. Chicos, espero que lo estéis pasando de lujo. Muy- Ahí está Óscar. Qué bueno. Pues mira, soltaron una pregunta. En lesiones que son reincidentes, incluso de operaciones, lo que se debe hacer para sanar es aceptar. Sofi Mairena Mora es quien pregunta. Entiendo que sí. Es decir, primero encontrar la biodescodificación que hay detrás de eso y aceptar aquella raíz. No simplemente aceptar el dolor, sino la raíz. Sí, eso es correcto. Y yo añadiría otra cosa A más, ver, que, que es que cada vez que tú entras en quirófano y te sometes a anestesia total, se produce una actualización de tu alma. De tal manera que si estás entrando en quirófano muchas veces seguidas, es porque tu alma, tu recipiente, necesita ampliarse mucho. Así ampliarse, enseña la cábala. ampliarse mucho, Sí, dijiste. para poder contener más alma. Si esta persona meditara la letra hebrea que corresponde a ampliar el recipiente, Bueno, no. eso sería miel sobre hojuelas. O sea, si esta persona entendiera este principio, cada vez que entrara a quirófano estaría meditando o estaría siendo consciente, conectando con esa realidad. Porque en la cábala hay un principio, Melissa, que es conocer es conectar. Conocer es conectar. Si no conoces, no conectas. Por eso es tan importante el estudio. Sí, y la verdad que. Así que, Dime. así que esta amiga que no se preocupe porque si se está operando tantas veces seguidas es que su alma lo necesita. Dice, ¿y si es en rodillas, qué significa? Personalmente tengo entendido que es la eh, orgullo, es la flexibilidad en torno a la vida, que se. Sí. ¿Cómo se dice? Lo estoy diciendo mal. Flexibilidad, pero en el sentido de que adaptabilidad, Sí. ¿no? Bueno, depende. Habría que, sí, es posible, habría que ver. Hombre, yo así a bote pronto te puedo decir que Uy, una, de un problema en el sentido de que ha tenido que hincar la rodilla y no quiere en realidad. sí, también. Ha tenido que someterse y no quería someterse. Ahí está. Igual que la cistitis, que dice la amiga aquí, ¿qué pasa con la cistitis? Bueno, la cistitis es un conflicto de marcaje de territorio, en las mujeres sobre todo. Eh, y ahí lo que te recomiendo, amiga, es que tengas cuidado con quién metes en tu casa. Normalmente lo que ocurre, en mi experiencia, mujeres con cistitis, es que meten a los hombres ellas en su casa. Y eso es algo que biológicamente hay que tener mucho cuidado porque debería ser al contrario. Debería ser el hombre el que provee territorio a la hembra y no al revés. Es decir, que
está desordenado quien mete a casa a Sí, alguien. sí, sí. Eh, eh, el orden natural de las cosas es que el macho provee territorio y la hembra lo ocupa y lo ordena. Sí. Y lo dirige. Porque dentro de la casa la que manda es mi mujer. Ahora, el que provee el territorio soy yo. Ujú. Y entonces está la pareja y está en equilibrio, biológicamente Es hablando. así. ¿Eh? La mujer luego pues tiene los hijos y demás. Por supuesto, no estoy entrando en ninguna nueva variación que nos querían proponer ahora de lo que sería hombre, de lo que sería mujer. Vamos a decir, ni lo voy a mencionar, ni lo menciono, vamos. Ya se puede imaginar la audiencia lo que pienso, ¿no? Pero lo que sí puedo decir es que la cistitis es un conflicto que tiene que ver con la resistencia, precisamente a no querer dejar entrar a un hombre en tu casa y sin embargo que entre. Y no necesariamente casa como tal, también el templo, que es el cuerpo. Bueno, ahí fíjate, y tanto que sí, porque ahí hay un conflicto que yo siempre enseño, es que estaba hablando de una cosa que enseño exactamente además en mi escuela, que es el útero significa la casa simbólicamente. Por lo tanto, dejar entrar a alguien en tu casa es dejar entrar a alguien en tu útero. O sea, ten cuidado con quién deja entrar en tu útero. No dejes entrar a cualquiera. Y eso también puede generar un conflicto, claro está. Y también, atándolo a lo que comentas, esto del hogar, de que también influye con esto del hombre, eh, también todo lo que hay en casa, canalicé una vez que es como si fuera el cerebro. Es decir, si tú tienes una pareja que es de una forma determinada, es porque esa entidad, como también eres tú, es tu cerebro. Es decir, es como que esta persona y tú sois uno. Por lo tanto, lo que no te gusta de él realmente es lo que está en tu cerebro. Para que se me entienda, actualmente tengo un perrito nuevo que adoptamos, eh, y tiene mucha intensidad esta perra, ¿vale? Está todo el rato pidiendo de jugar, moviéndose para arriba, para abajo, ladrando porque quiere jugar. Ahora sé que esta intensidad está en mí y no sabes lo que me enerva su actividad. Es como, madre mía, tan así estoy por dentro como para que me lo reflejen así de claro. A ver, Es una... que, a ver ¿te puedo preguntar tu fecha de nacimiento? Claro que sí. Y si quieres exponerla aquí delante de todo el mundo, no pasa No, nada. no, no. Ya para terminar y te ayudo con el perrito. Venga, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? 18 de noviembre del 1996. Bueno, lo que ocurre es que en el lado izquierdo del DAT tendrías un 18 y el 18 está expresando lo que el perrito está ¿el perrito es macho o hembra? Hembra. Hembra. Lo que está expresando es un desequilibrio del inconsciente del clan. ¿Con quién vives? Con mi pareja. Pues entonces tienes que hablar con tu pareja y ver qué ocurre con su papá y con su mamá y con tu papá y con tu mamá y dónde está el desequilibrio en vuestros papás. Porque eso es lo que está Entre, expresando. Lo que vosotros heredáis de ellos. entre ellos. Sí. Ambos. No, 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 Así que, no entre ellos, sino lo que vosotros heredáis de ellos. ajá. ¿Entiendes? Esa intensidad de la perrita, Sí. dices. Pregunta. Pregúntale a tu pareja cómo se llevan sus padres y tú mira cómo se... Bueno, ya te digo, los padres probablemente tienen bronca, los tuyos están separados, probablemente, vete a Bueno, ver. su padre ya no está, su madre Claro. está con... Y los míos están divorciados. Y Por se eso te digo, es que lo he visto tantas veces que bueno, indagaré, no te diré que no. indaga porque cuando desarrolles eso y le pongas atención, la intensidad va a bajar porque el programa es el que se está expresando a través del perrito. ¿Qué edad tiene el perrito? 2 meses y medio y los otros ya tienen 4 o 5 años. Ok, contando con el hecho de que al ser un puppy tan pequeño también tiene mucha actividad, pero también son más susceptibles a expresar, claro que sí. Totalmente, es eso. Entonces es una lección para tu pareja y para ti de cómo tenéis que vivir en pareja. Bueno, Es eso. tienen una práctica total para cuando queramos tener hijos. Claro, Madre mía. claro, así es. Pues Raúl, de verdad ha sido un placer tenerte aquí. Nunca me lo hubiera imaginado, acabo de decir. Es un honor tenerte aquí. Bueno, el honor es mío, encantado, me ha encantado conocerte, me ha encantado hablar para tu audiencia, que es una audiencia que seguro que es muy despierta, porque si siguen tus contenidos, tienen que tener una mente muy abierta, lo cual pues me alegro mucho de ello. Igualmente. Y poco más, ha sido un placer, como te comento, agradecida millones de veces.
y hasta aquí. Bueno, Desconozco si quieres añadir algo. Yo cerraré. nada, darte las gracias, Melissa, por acogerme en esta tu casa virtual, por haberme permitido asomarme a este espacio y poder, bueno, y poder compartir con tu audiencia pues todos aquellos aspectos que hemos estado comentando y analizando. Y espero que haya sido útil. Sobre todo, yo lo que quiero siempre es que las personas tomen sus propias decisiones. Al final, cada uno es soberano de su propia decisión, pero obviamente que los conocimientos ayudan y mucho. Y yo lo que quiero es expandir ese conocimiento, igual que tú. Queremos expandir el conocimiento para que las personas decidan con mayor sabiduría y espero que lo consigamos. Y que no únicamente es el entenderlo, es como recibir información de todas partes, permitirte sentirla Sí, y de aquí fluir donde necesites. así es. Lo dicho, Raúl, muchísimas gracias. Muchas Vamos hablando. de nada. Gracias a ti. Adiós. Hasta luego. Chao, chao.